7 casos extraños donde los animales están dando vueltas y vueltas en círculos sin parar, en algunos casos hasta morir. Aquí, por ejemplo, estamos viendo renos en una área silvestre que están dando vueltas y vueltas sin parar y que así es como los han captado. Por otro lado, también han estado captando diferentes tipos de insectos, en este caso, por ejemplo, gusanos, orugas específicamente, que están caminando y dando vueltas en círculo sin parar. También han encontrado, por ejemplo, orcas que también presentan un comportamiento que dicen es anómalo. Hemos estado investigando y sacando diferentes artículos científicos de universidades, de revistas científicas, y las conclusiones son muy vagas y al momento estas anomalías aseguran siguen siendo un misterio. Otro de los casos más extraños es el de las hormigas dando vueltas. Específicamente el caso de las hormigas empiezan a dar vueltas sin parar. Aseguran que estas hormigas tienen o se les ha encontrado que estarían relacionadas al magnetismo terrestre. Incluso se han hecho experimentos en internet con celulares y al momento de hacer una llamada es cuando empiezan a hacer estos círculos, pero en algunas ocasiones se han encontrado sin que haya ningún celular cerca, se han encontrado cómo estas empiezan a dar vueltas hasta morir. Una de las cosas que más ha llamado la atención son estas ovejas. Las ovejas que estamos viendo en pantalla están o llevan dando vueltas, ya van para 14, 15 días por ahí. Esta granja en China son varias secciones, está dividido en varias secciones. Curiosamente, la sección número 13 es la que está presentando la anomalía. Las demás zonas no tienen ese problema. Aquí varias teorías, pero déjenme decir que esto se está presentando en peces, en pingüinos, se está presentando en ovejas, en renos, en hormigas, en gusanos, en diferentes tipos de animales. Debo decir que hay varias teorías. Una de ellas es que hay una oveja enferma en esta granja y una oveja que está haciendo círculos y que las demás la empiezan a hacer. Los chinos aseguran que han revisado a todas las ovejas y que están en perfecto estado de salud. El punto es que esto sigue sucediendo en esta granja. Las ovejas siguen en círculos y sí, descansan, comen, tienen una vida relativamente normal. Matt Bell, del Departamento de Agricultura y de la Universidad de Harvard en Inglaterra, asegura que esto podría deberse a que están pasando estas ovejas periodos muy largos y que cuando las ovejas están en zonas muy pequeñas empiezan a dar vueltas en los círculos, como lo hacen también algunos animales de zoológico. A esto le llaman mentalidad de rebaño. Según el diario del Pueblo, asegura que desde el 4 de noviembre han estado dando vueltas y vueltas en círculo. Las ovejas, como tienen esta mentalidad de rebaño, puede que estén siguiendo a una sola oveja que esté enferma, asegura este científico. La propietaria de esta granja, la señora Mayao, ha asegurado que, pues esta situación nunca la había visto en sus 34 corrales durante todos los años que ha trabajado con ovejas. Incluso la gente mayor que tiene toda la vida trabajando en ese tema, dice, corrales de ese tamaño, nunca habían visto un comportamiento similar. El hecho de que se vea este tema en orcas y en otros animales aseguran que pudiera tener un efecto del magnetismo terrestre. Algo está sucediendo, por ejemplo, en las orcas de Nueva Zelanda y diferentes tipos de seres vivos que encallan y que dicen nunca habían visto tantas ballenas o orcas, en este caso ballenas tipo piloto o orcas también han encallado solamente en este año en 3 ocasiones, 145 ballenas piloto, en otras 153 y así hasta sumar más o menos 400 ballenas pilotos han muerto. En Nueva Zelanda, aseguran los expertos, dice, no tenemos una certeza de la causa de estos repetidos encallamientos de cetáceos que generan un problema tremendo y que sobre todo el hecho de que no sepan qué está pasando porque estas ballenas no estaban enfermas, según los científicos. Junto a estas anomalías como los renos dando vueltas, como las ovejas, los peces salmón, las orcas, los pingüinos, entre otros seres vivos y diferentes tipos de insectos, aseguran que tiene relación al tema magnético en el planeta, que algo ha pasado y que no se ha logrado identificar qué es. Podríamos hacer referencia a tema planetario. ¿Por qué? Porque en zonas en las que no hay, por ejemplo, antenas de celulares, porque lo van a decir, no, es que son las antenas de celulares. Pues bueno, hay zonas en las que no hay señal de antenas y este fenómeno se presenta. Algunos ven a este tipo de animales, este tipo de comportamiento anómalo, como señales que tienen que ver con temas planetarios, con temas incluso religiosos. Esto, pues bueno, este tipo de comportamiento, la verdad es que es sorprendente y masivo en algunos momentos. Animales silvestres, pero también animales encerrados, o se comportan de formas que dicen son
situación bastante extraordinaria. Esta situación tiene en duda a los científicos, que algunos han querido asegurar una u otra condición, pero hasta el momento no se ha logrado encontrar una respuesta. Y cuando llega una persona que dice tener una respuesta, inmediatamente sale a refutarlo, inmediatamente sale a reportar esta situación a otro científico diciendo que esto no es verdad. O sea, que la situación no tiene una respuesta tal cual. Y lo que sí es que el comportamiento de los animales todavía tiene mucho por qué investigarse. Las teorías van desde señales de algún tipo de afectación magnética por algún tipo de señal. Se sabe, desde hace muchos años se investiga que animales marinos nadan en círculos. Los científicos han descubierto que las tortugas marinas verdes, los tiburones tigres, los pingüinos, los lobos marinos, entre otros animales del mundo marino, nadan en círculos, y esta formación se ha visto en diferentes seres vivos desde hace tiempo. La investigadora científica Tomoko Narasaki registró por primera vez el comportamiento de este tipo. Esto fue en un grupo de tortugas verdes que en su lugar de reproducción hacían este tipo de movimientos. Dice, para ser honestos, dudé de mis ojos cuando vi los datos por primera vez, porque las tortugas circulaban y se movían en esos círculos enormes constantemente como si fueran una máquina, dice en el comunicado del Instituto de Investigación de la Atmósfera y el Océano de la Universidad de Tokio. El dar vueltas de esa manera se intensificó, y una vez que las tortugas marinas nadaron de regreso a las aguas costeras cerca de sus playas de anidación, se registró que una tortuga dio vueltas hasta 76 veces y cada vuelta duró 16 a 20 segundos. Después de informar estos hallazgos, colegas que estaban usando las mismas etiquetas de seguimiento en 3D de última generación en otras criaturas volvieron y se dieron cuenta que los tiburones tigre, los pingüinos rey, los tiburones ballena, entre otros seres vivos, tenían este tipo de comportamiento. Dice, lo que más me sorprendió, dice esta científica, fue que las tortugas mensajeras adoptan un comportamiento circular en lugares aparentemente importantes desde el punto de vista de navegación. La investigación ha demostrado que previamente las tortugas marinas verdes pueden detectar los campos magnéticos de la Tierra, por lo que su comportamiento circular podría ser similar a la forma en que los submarinos circulan durante las observaciones geomagnéticas. Desde el punto de vista de este movimiento circular, permite que un organismo o submarino detecte campos magnéticos desde múltiples direcciones, y al repetir el bucle, al estar dando círculos, ellos van tomando y teniendo más información. El siguiente paso para los científicos es incluir más investigaciones de este tipo de animales en diferentes especies, dice, y investigar si la navegación es la razón principal del misterioso comportamiento. Ahora, esto aplica perfectamente para tiburones, tortugas, algunos tipos de aves, pingüinos, etc. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, los insectos? ¿Qué pasa con las ovejas? Hay mucho por descubrir en este tema. En el caso de los insectos es distinto y hay otras investigaciones. Déjenme les cuento. El científico Simon Robson de la Universidad de Cook en Australia asegura que se ha dado cuenta que la vibración de los teléfonos al sonar irrita a las hormigas un poco más de lo normal, y cuando esto sucede empiezan a formar círculos bien organizados. Esto, dice, no es tan extraño porque ya hemos visto este comportamiento. Dice, hay muchas hormigas y otros tipos de insectos que comienzan a formar círculos incluso sin el teléfono, o sea, sin que haya un teléfono cerca. Dice, es una consecuencia inevitable de sus sistemas de comunicación siendo interferidos, tal vez. Por ejemplo, en esta imagen impresionante, donde miles y miles de hormigas están dando vueltas en círculo de forma impresionante. Los científicos aseguran que les llega en algún momento una señal que les indica a las hormigas que tienen que dar vueltas en círculo. Y si esa señal no cambia, o sea, si no hay algo que genere un cambio en la señal, estas hormigas van a dar vueltas y vueltas hasta morir. O sea, si la señal ellos la detectan aunque sea una vez, una sola vez es suficiente, dicen, para que ellos continúen así, dando esa vuelta hasta que no les llegue una señal distinta. Y en muchas ocasiones, por eso vemos a las hormigas, dice, circulando hasta que se cansan y mueren. Nada más recordarles, amigas y amigos, no nos vamos todavía, recordarles que este directo es y estamos gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos todos los días subiendo un video de misterio, un video de algo extraño aquí en este podcast. En esta ocasión tocó un tema de las anomalías que están dándose en el planeta. Si quieres acompañarnos, todos los días aquí estamos a las 11 de la noche. Algunas veces salimos un poco más temprano, pero los fines de semana también tenemos relatos de misterio. Te comento que tú puedes apoyar el canal de diferentes maneras, suscribiéndote, pues compartiendo, y abajo en la descripción hay varias maneras para apoyarnos. Siguiendo con este tema, para llegar a una conclusión. Para concluir, me gustaría comentarles lo que dijo un entomólogo estadounidense llamado Edward O. Wilson. Es este investigador específicamente de
insectos asegura que estas pequeñas criaturas son influenciadas químicamente de alguna manera o también con algún tipo de energía por superorganismos. Superorganismos dice que son los que están influyendo a este tema. Podríamos ser los seres humanos que sin querer estemos generando estas señales para darle la orden sin querer a que estén dando vueltas en algunas ocasiones. Podría ser que esto también esté sucediendo con animales más grandes. Esto también me llama la atención muchísimo. Y bueno, otro tema interesante es lo que sucede en la Meca específicamente, cuando ahí se la pasan, pues, por un tema religioso, dando vueltas y vueltas. Yo sé que es una manera, se hace de manera consciente y lo que tú quieras, pero no me llama mucho la atención que tanto en lo pequeño como en lo grande, de repente hay muchas similitudes. Es claro que desde lo más pequeño hasta lo más grande en esta tierra tiene comportamientos similares, que tal vez no entendemos al momento, que tienen relación tal vez a algo más grande, a lo que llama este entomólogo a superorganismos, a organismos que están sobre el ser humano. El comportamiento que tenemos nosotros tal vez se ha visto por otros seres más arriba, como estos pequeños insectos que están dando vueltas y que para nosotros nos impresiona y queremos descubrir por qué. Tal vez allá, en otro lugar, están viéndonos y están intentando descubrir por qué somos como somos, por qué nos comportamos de esta manera. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse si quieren hacerlo y aquí les agradezco que nos acompañen todos los días con algún misterio distinto. Muchas gracias.